Buenas noches para todos ustedes, nuestra familia Nueva Nación y para todos aquellos que nos están viendo a través de nuestro canal YouTube. Aquí estamos en nuestra reunión familiar, reunión de celebración, reunión donde celebramos la presencia de Dios en nuestros hogares, en nuestras vidas, y qué bueno que allí donde usted esté pueda separar este tiempo especial para adorar, bendecir el nombre del Señor, gozarse en la presencia del Señor, decirle: Señor, hoy me deleito, como siempre lo hacemos todos los días, buscando su presencia, pero hoy en familia. Hoy ahí donde usted está, de pronto si usted está al lado de su esposo, de sus hijos, pueda bendecirlo también, gozarse en él, adorarle, y vamos a declarar en esta noche su presencia. Ahí donde estás, que tú puedas, si sientes, colocarte en pie, si estás en tu sala, si estás ahí en tu habitación, colocarte en pie y decirle: Señor, gracias porque aunque no estoy en un templo, yo sé que tu presencia está aquí en medio de mi familia, en medio de mi hogar, ahí donde tú estás, yo sé que tu presencia está. Vamos a darle la gloria al Señor, vamos a darle la bienvenida a la presencia del Señor en el lugar donde tú te encuentres y sientes levantar tus manos y decirle: Señor, gracias porque yo sé que tu presencia está aquí, porque tú estás en medio de nosotros, porque te mueves, Señor, con poder, y yo sé que tu presencia está en medio de cada hogar, en cada lugar donde nuestros hermanos están allí conectados, enlazados, Señor, con nosotros, adorándote y bendiciéndote, Señor. Gracias por cada corazón que en este momento está diciéndote: Señor, gracias porque podemos adorarte, bendecirte, Señor, porque hoy en cada hogar y en cada familia, Señor, se está levantando esa adoración y esa alabanza, ese incienso grato, Señor, que sube con olor fragante para ti, bendito Dios. Y en esta noche, Señor, bendecimos tu presencia y queremos declarar que tu nombre es poderoso. Queremos declarar, Señor, que tú eres grande y soberano, que has cambiado nuestra vida, que pagaste, Señor, el precio por cada uno de nosotros. Y esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario trajo sanidad, trajo restauración, trajo libertad, Señor, rompió toda cadena de opresión en nuestra vida. Y hoy queremos declararlo así, diciéndote, Señor, que tú eres soberano, que no hay otro como tú, bendito Dios. Y allí donde estás lo vas a declarar. Vas a declarar estas palabras con fe, con seguridad, ante la presencia del Señor. Le vas a dar gracias con esta alabanza a Él. Tú eres grande, Señor. Gracias porque cambiaste nuestras vidas, Señor. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos amó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Así es, Señor, y en esta noche confesamos esa obra redentora en nuestras vidas. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz.
Hoy nos postramos ante el Cordero que nos amó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Adora la presencia del Señor, aquel que cambió tu vida, que te dio un nuevo corazón, y declara: Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Sanidad, trajo libertad, Señor, y hoy lo declaramos en nuestra vida. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Gracias, Señor, por esa obra redentora que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por eso hoy declaramos que hay poder en tu sangre. Hoy declaramos que hay sanidad en los cuerpos, Padre Celestial. Hoy declaramos que todo
toda cadena, Señor, es rota en nuestra vida. Declaramos esa libertad, Señor, en nuestra vida. Y allí donde estás, declara esa libertad. Declara esa sanidad sobre tu cuerpo. Declara esa libertad sobre cualquier circunstancia que puedas estar viviendo. Porque el Señor en la cruz del Calvario pagó todo, dio todo y declaró: consumado es, hecho está. Y hoy lo creemos, que eso se ha hecho en nuestra vida, se ha hecho sobre tu familia, se ha hecho sobre tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Trajiste salvación, trajiste redención, Señor, a nuestras vidas, Padre. Y por eso hoy podemos declarar que nuestra vida está segura en tus manos. Y decláralo allí donde estás. Si tú estás pasando por alguna circunstancia difícil, tú que me estás allí viendo, tú que estás en tu hogar, si estás pasando por alguna circunstancia difícil, estás pasando por enfermedad, estás pasando por circunstancia económica difícil, di: Señor, yo declaro que mi confianza está en ti, que mi vida está segura bajo tus manos, Señor. Que aún en medio de cualquier momento difícil yo puedo declarar que tú eres mi guardador, tú eres mi Señor. Y puedo decir que todo está bajo control, bendito Dios. Tú tienes todo bajo control, Padre Celestial. Y así lo vas a declarar con fe y certeza en tu vida, que el Señor tiene todo bajo control. Oh, 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 en el tiempo difícil, tú siempre a mi lado estás. Solo en ti puedo confiar. Solo tú me das tu paz. Necesito en ti esperar. Y así nunca voy a desmayar. Mis ojos sobre ti están. No te dejaré jamás. Y siempre al oír tu voz, yo siento tus fuerzas en mí. En tus manos, Señor, sé que seguro estoy. En mí ya no hay temor, todo está bajo control. En tus manos, Señor, sé que seguro estoy. En mí ya no hay temor, todo está bajo control. Así es, Señor, lo creemos. Tú tienes todo bajo control. Y dile así: necesito en ti esperar. Y así nunca voy a desmayar. Mis ojos sobre ti están. No te dejaré jamás. Y siempre al oír tu voz, yo siento tus fuerzas en mí. En tus manos, Señor, sé que seguro estoy. En mí ya no hay temor, todo está bajo control. En tus manos, Señor, sé que seguro estoy. En mí ya no hay temor, todo está bajo control. Oh, 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 oh,
Aleluya. No hay otro como tú, Señor. Y podemos declarar esa confianza en ti, Padre Celestial. Aunque nuestros ojos vean otras circunstancias en este momento, aunque estemos enfrentando situaciones difíciles, en fe y en certeza, Señor, declaramos que tú tienes todo bajo control, Señor. Que nuestra vida está segura en ti, Padre Celestial. Y por eso siempre queremos honrarte. Allí donde estás, regálale una sonrisa a tu Padre Celestial. Regálale una sonrisa a Jesús, tu Salvador. Regálale una sonrisa a ese Consolador, el Espíritu Santo, que también se está deleitando con esta alabanza y con esta adoración. Y dile: Señor, mientras mi corazón lata, quiero adorarte. Mientras mi corazón lata, Señor, quiero mostrar a todo el mundo y proclamar tus maravillas, proclamar tus proezas, proclamar la bendición de tenerte en mi vida. Quiero mostrarte, Señor, como ese Dios de misericordia, ese que cambió mi vida y transformó todo mi ser. Y hoy puedo con alegría declarar que tú vives en mí, que tú eres mi Señor, mi guardador, mi protector, mi pastor, y que sé que junto a ti nada me faltará, Señor. Y por eso queremos que mientras respiremos, mientras nuestro corazón lata, dile al Señor: quiero adorarte y bendecirte con todo nuestro ser. Dile al Señor: quiero adorarte siempre. Así, Señor. Y dale esa alabanza al Padre Celestial. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. En la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. En la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Allí donde estás con tus palmas, adora al Señor. Gózate en la presencia de Él. Alábale. Te honramos, Señor.
Damos a ti toda la honra, Padre. Y queremos siempre adorarte, Señor, con todo nuestro ser. Porque es la única manera de decirte, Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Gracias porque nos alcanzaste, Señor. Gracias por ese amor que derramas todos los días sobre nosotros. Y la única manera en la cual nosotros podemos demostrarte, Señor, nuestro amor, nuestro agradecimiento, es dándote nuestra vida en rendición a ti. Es dándote, Señor, nuestra mejor adoración. No por un momento, Señor, no por ratos, sino darte nuestra adoración en toda nuestra vida, en nuestros pensamientos, con la forma en que hablamos, en la forma en que nos comportamos, Señor. Darte a ti toda la gloria, Señor, para decirte, Dios, te amamos y somos tuyos hasta el final, bendito Dios. Muchas gracias por este tiempo, Rey. Gracias por tu presencia en medio de este tiempo de adoración, de alabanza, porque es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo tan especial. Espero que hayas adorado al Señor con todo tu corazón. Y bueno, es tiempo de preparar nuestras vidas para recibir ese alimento espiritual. Muy buenas para todos. Qué bueno volvernos a encontrar y especialmente en este tiempo en el cual todavía seguimos en confinamiento, tanto ustedes allá en sus casas como nosotros aquí. Realmente nos sentimos de todas maneras un poco tristes en el sentido de hacer esta predicación sin ustedes aquí presentes, pero bueno, también con la alegría de saber que ustedes están bien en sus casas, disfrutando de la unidad familiar y también teniendo el tiempo suficiente para estudiar la palabra, para orar a Dios, para sacar los momentos más importantes de una comunión perfecta con Dios. Recuerden que este tiempo lo está permitiendo Dios para que nosotros cambiemos muchos aspectos de nuestra vida, tanto la vida normal que desarrollamos como también nuestra vida espiritual. Sobre todo esta parte, yo creo que este tiempo es un tiempo de reflexión espiritual. Entonces, esperamos que el Espíritu Santo hoy tenga una palabra precisa, apropiada, de mucha bendición, tanto para ustedes allá que nos están viendo, que nos están escuchando, como también para nosotros que hemos tenido la oportunidad de estudiar y preparar esta palabra, esta predicación que durante la semana hemos venido analizando. Muy bien, entonces vamos a orar y a pedirle la bendición al Señor a través de esta oración. Padre de la gloria, en este momento, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de tu divina presencia, Señor, primeramente para adorarte, Señor, para adorarte, porque tú eres el único digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Y, Señor, también para pedirte, Señor, tu bendición, Señor, en esta palabra que va a ser predicada, Señor. Permite, Dios de la gloria, que, Señor, ella traiga una enseñanza espiritual precisa, de mucha bendición, Señor, para nuestras vidas, de mucha entrega, Padre, de mucho recogimiento, Señor, y que esta palabra, Señor, lleve a los hogares y a las vidas, Señor, una unción especial, donde tú puedas glorificarte, Señor, en todo aquel que nos está viendo y nos está escuchando. Señor, que si hay personas que por primera vez nos están viendo o están comenzando una vida espiritual, Señor, tú les hables en esta noche a través de la palabra. Señor,
Queremos que sea tu Espíritu Santo el que esté ministrando nuestras vidas, el que esté ministrando la vida, Señor, de cada uno de los que estamos unidos en medio de esta predicación. Señor, muchas gracias. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en la vida hay que enfrentar muchas cosas. Hay un problema cuando uno llega a joven y en medio de la juventud y sin muchas veces la experiencia que la vida depara, creemos o tenemos el concepto que simplemente la vida es algo que debemos dejar transcurrir en línea recta como si nada pasara. Pero obviamente con el transcurrir del tiempo, esos que fuimos jóvenes y que ahora obviamente tenemos una edad suficientemente adulta, nos dimos cuenta que la vida no es simplemente ese transcurrir recto y dejarla ir como si nada pasara. No, que la vida en medio de todos los logros, triunfos y oportunidades que le puede dar a uno, también nos depara grande y toda clase de dificultades. Por ejemplo, a veces se piensa que la vida de aquellos hombres y mujeres que sirvieron a Dios fue una vida de pronto tranquila, sin ningún tipo de crisis, sin ningún tipo de preocupación en la cual ellos tuvieron que vivir. Sin embargo, cuando nosotros leemos las historias de estos hombres y de estas mujeres, vemos que ha sido todo lo contrario. Por ejemplo, la vida de José. Uno piensa en José, el gran gobernador del imperio egipcio. Y uno dice, wow, qué tremendo, qué vida tan especial. Vaya a ver todo lo que tuvo que sufrir, vaya a ver todas las dificultades y las crisis que tuvo que superar para poder llegar allá. La vida de Moisés, el gran libertador, cuántas dificultades tuvo que enfrentar Moisés para cumplir su objetivo de llevar al pueblo hasta la frontera de la tierra prometida. Y asimismo, hombres como Abraham, hombres como ya en el Nuevo Testamento, como Pedro, como Pablo, como el mismo Esteban, hombres que inclusive muchos de ellos tuvieron hasta que sufrir el martirio y hasta la muerte por la causa justamente de la predicación de la palabra, del establecimiento del reino aquí en la tierra. Y si vamos un poquitico más a nuestro gran Salvador, cuántas dificultades tuvo que pasar, cuántas dificultades tuvo que superar y al fin de cuentas hasta entregar su propia vida para poder salvar la humanidad. Pensando en esto, esta semana tuve la oportunidad de leer un poco la biografía de un gran hombre que murió en el año 2011, el 5 de octubre del año 2011, y es el hombre que revolucionó la vida del ser humano con el asunto de los computadores, y fue Steve Jobs. Steve Jobs tiene nos enseña con su vida la realidad de lo que puede suceder en un hombre o en una mujer cuando llega a este mundo. Steve Jobs fue un hombre que nació de una joven estudiante, de la unión de dos jóvenes estudiantes que inclusive desde que esta muchacha estaba en embarazo, ella decidió que cuando naciera su bebé lo daba en adopción, porque no estaba en condiciones de criar un hijo. Arregló todo con una pareja que ellos creyeron que era la pareja ideal
porque lo que ellos buscaban es que el ser que naciera en ese momento fuera tomado en adopción por un matrimonio profesional, que tuviera una buena intelectualidad, de pronto una buena posición económica, etcétera, ¿cierto? Y bueno, es obvio que cualquier persona que quiera dar en adopción un hijo desee eso. Hicieron los arreglos con una pareja profesional, de una buena posición económica, y todo estaba arreglado. Pero cuando nació la criatura, la pareja de matrimonio que había quedado en adoptar el nuevo ser que vendría al mundo, dijo que no quisieron adoptarlo, porque lo que ellos deseaban era una niña, y obviamente había nacido en ese entonces Steve Jobs, hombre. Y entonces no tuvieron más que mirar una segunda opción, y fue una pareja de no muy buena posición económica, de no mucho dinero, de no mucha intelectualidad. Era un hombre obrero, trabajador, eso sí, pero sin embargo ellos tomaron a Steve Jobs en adopción, y él creció en medio de esta familia, obviamente con todas el amor, el cariño que de pronto un padre y una madre puede ofrecer a un niño. La dificultad se vio cuando él llegó a la universidad. Sus padres solamente tuvieron para pagarle un primer semestre de la universidad, porque era una universidad muy costosa a la cual quería ir Steve Jobs. Él estudió esos 6 meses y tuvo que retirarse de la universidad, dejar sus estudios, porque no hubo más dinero para eso. Y ahí, digámoslo que en ese momento, aparte de todas las dificultades que a él se le presentaron anteriormente, Steve Jobs vivió una vida bastante difícil, con crisis muy agudas frente a la situación que vivía en sí. Muchas veces tenía que dormir en el piso, en las habitaciones de amigos, no tenía casi para alimentarse durante la semana, vivía de vender, él recogía botellas en ese entonces de gaseosa o de refrescos y todo esto, y las vendía a 5 centavos, y con eso se sostenía entre semana. Y el fin de semana era los días que mejor comía, porque caminaba una gran cantidad de kilómetros hasta una iglesia que repartía alimentos en ese entonces, y entonces Steve Jobs iba hasta allá, y él ese fin de semana comía bastante bien con aquello que la iglesia repartía. Ahora, todos sabemos al final de cuentas quién fue Steve Jobs, un hombre que a los 27 años fue considerado como uno de los hombres más ricos del mundo por la revista mundial Forbes. Creo que en ese entonces ya su capital económico ascendía a más de 8.300, 8.400 millones de dólares, un hombre supremamente rico. Y cuando nosotros miramos la condición en que murió y todo lo que hizo, ¿cierto? Un hombre respetado, un hombre admirado por todo lo que él hizo en el ámbito de la computación, en el ámbito del cine. Muchos de ustedes que tienen un celular iPhone ahí en sus manos, se debe precisamente al desarrollo y a todo lo que hizo este hombre con su equipo de trabajo. Pero a lo que quiero llegar con esta historia es que todo el mundo en esta vida tiene dificultades, y muchas de las personas que han llegado a ser los más triunfadores, las personas con más logros en la vida y que han llegado a amasar una fortuna muy grande,
por algún invento o por algo que han hecho, no es que la vida le haya sonreído más que a otros. No, tuvieron exactamente sus dificultades, pero la situación es qué actitud se toma frente a las dificultades. Y ahí es donde de pronto está la gran diferencia que puede haber entre una persona que enfrenta las dificultades y otra que no sabe ni siquiera cómo enfrentarlas. Déjeme decirle algo. Una vida que trasciende lo normal es aquella que enfrenta justamente las grandes dificultades, las crisis en la vida. Ahora, la dificultad en sí no es lo importante, sino, como lo dije, es la actitud que nosotros tomemos frente a ella, pues esto es lo que puede determinar o nuestra victoria o nuestro fracaso. Si nosotros miramos Romanos 8:37, el apóstol Pablo exclama estas palabras: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esto lo declara él después de hacer toda una lista de dificultades que un hombre puede enfrentar. Y lo que Pablo está tratando de decir es que a pesar de todas esas dificultades que él enumera allí en ese pasaje, él dice que podemos ser más que vencedores. ¿En quién? En aquel que nos amó. Permítame, para tocar este tema e ilustrarlo, utilizar una de las vidas más importantes que la Biblia tiene y que a mí personalmente me fascina, y es la vida de David, que siempre será una vida ilustrativa en muchas áreas de las que vive el ser humano. Desde muy joven, David proyectó su vida para servir a Dios. Desde muy jovencitico, casi que podemos decir que desde niño. Y siempre, lo que da la impresión al leer la vida de David desde muy joven es que siempre tuvo una relación directa con Dios. Y todo, escúcheme, todo lo que él emprendía giraba en torno a la voluntad de Dios. Casi nunca David tomaba una decisión al azar, siempre giraba en torno a la voluntad de Dios. Y todo en David comienza cuando Dios quita del reino a Saúl. En un momento determinado, Saúl fue quitado del reino y Samuel le dijo estas palabras a Saúl en ese momento, cuando Dios declara que le quitaría el reino. Él dice allá en 1 de Samuel capítulo 13 versículo 14: Jehová se ha buscado un varón, ojo, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. En otras palabras, Samuel estaba diciendo: ¿sabes qué? Jehová se ha buscado un varón que te va a reemplazar, pero un varón conforme a tu corazón. Porque todos sabemos perfectamente que Saúl en ese momento había desobedecido a Dios directamente y por eso había sido desechado por Dios. Ahora, y en Hebreos 13:22, el apóstol Pablo, dirigiéndose a los asistentes de la sinagoga en Antioquía de Pisila, confirmó, en Hechos capítulo 13 versículo 22, allí el apóstol Pablo en Antioquía de Pisida confirmó en el Nuevo Testamento lo dicho por Samuel a Saúl en el Antiguo Testamento, y dice así: quitado este, les levantó por rey a David, para que sea príncipe sobre su pueblo, un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora bien, este gran hombre David, hombre de Dios, de quien nosotros podemos decir tuvo una vida victoriosa, escúcheme bien, enfrentó toda serie de dificultades en su vida. Diciéndonos esto, por supuesto,
a las claras que todos debemos estar preparados cuando surjan las dificultades, cuando se presenten las crisis, cuando hayan los problemas. Pero hay algo bien interesante, y es que sabiendo perfectamente que todos tendremos dificultades, qué bueno que nosotros podamos aprender y podamos entender que hay la manera de encontrar la solución a las dificultades. Que estas finalmente no son en sí el problema, si tenemos la capacidad de resolverlos. Yo quiero que vayamos, que me acompañe a 2 de Samuel, capítulo 15. Y nuestro estudio va a estar basado aquí en algunos pocos textos de este capítulo. En 2 de Samuel, capítulo 15, en la versión Reina Valera, que titula Absalón se subleva contra David, dice así algunos apartes del capítulo, porque es un poco extenso. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corrieron delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a su lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las ciudades de la tribu de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, no permitía esto, sino que él le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba a Absalón el corazón de los habitantes de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Dios. Pasando al versículo 30, dice: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subía. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces David dijo: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar a Dios, he aquí Husai, arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo: David, si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido con siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Hasta ahí voy a leer esta palabra y quiero tocar un tema en esta noche que lo he titulado Victoria ante las dificultades. Repita conmigo allá en su casa, el tema que vamos a hablar en esta noche es Victoria ante las dificultades.
La vida de David es emocionante. Es una de las vidas que al escuchar todas sus gestas, todas sus acciones, todo lo que hizo, cómo estuvo muy sometido a Dios, nosotros nos damos cuenta cómo una vida en las manos de Dios es una vida triunfante y victoriosa. Esto no quiere decir que David no cometió errores. David cometió muchos errores y errores bastante complicados, errores que ofendieron mucho a Dios y ofendieron a muchas personas. Sin embargo, algo importante que se resalta en la vida de David es que a pesar de los errores humanos que pudo haber cometido, siempre estuvo bajo la dirección de Dios y nunca perdió la perspectiva de lo que es un hombre que verdaderamente entiende lo que es adorar a Dios, lo que es depender de Dios y lo que es un hombre bajo la voluntad de Dios. Y con todos las gestas y los triunfos que él tuvo, sin embargo, esto no quiere decir que no enfrentó grandes dificultades muy, pero muy difíciles. Y de esto quiero hablar en este momento, y esta vida nos va a servir de apoyo bíblico para poder entender cómo nosotros podemos ser victoriosos ante las dificultades. De hecho, podríamos decir que estamos viviendo un tiempo de mucha dificultad a raíz de todo lo que está pasando en el mundo. Y tal vez este tema nos lleva a poder entender que en medio de esta situación, Dios puede ser nuestro soporte, Dios puede ser ese Dios poderoso sobre el cual yo puedo confiar, sobre el cual puedo salir adelante en todo lo que me proponga. Quiero tocar 3 punticos rápidamente. Lo primero es que miremos la gran dificultad de David. La gran dificultad de David. Ya dije que David tuvo que enfrentar grandes dificultades en su vida personal y cuando era rey, pues también muchas dificultades. En su familia ocurrieron hechos dolorosos que marcaron la vida de este gran hombre de Dios. Permítame contar parte de la historia. Amón, su hijo, violó a su media hermana, Tamar, hija de David, y Absalón, hermano de Tamar, tercer hijo de David, mató a su hermano Amón. Pero digamos que la parte más difícil en estas situaciones familiares que enfrentó David es que justamente este tercer hijo de David, Absalón, preparó un complot contra su padre para convertirse en rey de Israel. En ese momento, David era el rey y Absalón era su hijo, tercer hijo. Y se rebeló. El pasaje nos dice que actuó sagazmente, esa manera astuta que utilizan las personas cuando tienen en su mente un fin preconcebido para su propio beneficio. Siendo conocido como el hijo del rey, pues él recibía a las personas a la puerta de la ciudad y con trato amable les hacía caer en cuenta que él podría ser mejor juez, que él podría ser mejor rey, que él podría resolverle a ellos los problemas de la mejor manera de como lo estaba haciendo su padre, que era el rey. Podemos decir que Absalón representa a aquel familiar o persona cercana que nos decepciona muchas veces y que nos causa dolor. Seguramente usted y yo hemos sentido alguna situación de esta.
En la vida de David encontramos cosas interesantes. Por ejemplo, enfrentó a Goliat, vivió la inclemente persecución del rey David para matarlo, enfrentó en muchas ocasiones ejércitos filisteos, tuvo muchos enemigos que atentaron contra él, pero de todas estas situaciones salió victorioso. Ahora, pero permítame decirle esto, nunca, pero él nunca planeó pelear contra su propio hijo. Nunca pasó por la mente de David que su propio hijo lo fuera a traicionar. Nunca esperó que su propio hijo se convirtiera en su enemigo, en el peor enemigo que él pudiera tener en ese momento en su reinado. ¿Qué es lo que podemos nosotros definir aquí? Ojo, no era una batalla más, no era una dificultad más, no, era una profunda crisis, no solo en su reinado, era una crisis personal, era una crisis familiar, mucho más allá de cualquier otra situación que uno pudiera enfrentar en la vida. Era su propio hijo. David no estaba preparado para eso. Él estaba preparado para enfrentar sus enemigos, aquellos que podían atentar contra él en su reino. En ese entonces era muy común que los reyes tuviesen enemigos y a veces hubiese complot contra ellos, inclusive de personas cercanas a su reinado, etcétera. Pero él nunca pensó que su hijo, su propio hijo, un hijo al cual él amaba de una manera especial, se convertiría en su enemigo más grande frente a su reinado. Y aquí surge la pregunta, bueno, ¿qué va a hacer David frente a esta dificultad? Esto demuestra claramente que todos tenemos que enfrentar dificultades, aún la persona más prominente que pueda haber en la vida. Lo segundo que quiero resaltar en este estudio bíblico, en esta predicación, es que ¿cuál fue el proceder de David ante la gran dificultad que se le está presentando? Veamos el proceder, versículo 30, allí del capítulo 15. Y David subió la cuesta de los Olivos y subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo subió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. ¿Qué tuvo que hacer David cuando le trajeron la noticia que su hijo ya había formado un poderoso ejército y venía o estaba planeando venir a usurpar el trono de su padre? Pues David huye de Jerusalén, y la palabra de Dios nos hace una narración bien interesante que yo quiero detenerme un poquitico en ella. Sube llorando a la ladera del monte de los Olivos. El monte de los Olivos era un monte, ha sido un monte muy especial en la historia bíblica, y David subió a este monte en una condición bastante llamativa. Iba llorando con la cabeza cubierta, con sus pies descalzos. Matthew Henry, el gran comentarista bíblico y autor de grandes libros, observa que David salió en la condición de un esclavo o de un prisionero. Los esclavos y los prisioneros en esa época eran los que andaban con la cabeza cubierta, con los pies descalzos. Así salió David, la condición en que él salió. Así también lo hizo el pueblo que le seguía. Obviamente David era una persona muy conocida y muchas personas estaban con él. Entonces, en el momento en que él huye, pues viene un gran pueblo con él en respaldo de su rey. ¿Qué nos muestra esto? Lo primero que nos muestra es que la angustia de David era inmensa. Pensar que su propio hijo
En ese momento se estaba rebelando contra él. Y esta angustia está dirigida a Dios como una especie de penitencia, como una especie de humillación ante Dios. Porque David, que había hasta ese momento en su vida, en toda su vida, dependido de Dios, que su vida había vivido bajo la voluntad de Dios, estaba simplemente esperando la misericordia y la benevolencia de Dios en un momento tan crítico, en un momento tan difícil. También entendía David que posiblemente todo lo que le estaba ocurriendo podría considerarlo como un castigo divino por todos los pecados que él había cometido. Y que obviamente él comprendía que el pecado siempre tendrá sus consecuencias. Ahora, es bien interesante que la palabra de Dios hace referencia al monte de los olivos, porque este monte tiene algo muy especial. Por ejemplo, en el ministerio de Jesucristo, este monte tiene una relevancia muy importante. Este fue uno de los lugares preferidos por Jesús. Allí, por ejemplo, él enseñaba a sus discípulos, lo cual nos habla de la revelación que Jesucristo tuvo hacia sus discípulos. Allí él sacaba sus ratos para orar, subía al monte a orar. ¿Para qué? Para tener comunicación con su Padre Celestial. Allí compartía con sus discípulos, hablaba con ellos, los instruía, lo cual indica el compañerismo tan hermoso y tan especial que tuvo Jesucristo con sus apóstoles escogidos. También allí Jesucristo fortalecía su vida de oración frente al Padre. Esto implica que Jesús era un hombre que diariamente o continuamente estaba renovando su vida espiritual, estaba renovando su relación con el Padre. Ahora, ¿por qué tenía que hacer esto Jesús? Porque cuando él iba a ir a la cruz, necesitaba estar muy fortalecido. Él necesitaba estar lleno de la presencia de su Padre Celestial para poder soportar el sufrimiento que él padecería allí en la cruz del Calvario. Miremos una cosita más que nos llama la Escritura, y es la forma como subía David. Esto nos da una enseñanza bien interesante en esos momentos cuando nosotros necesitamos estar ante la presencia de Dios frente a la crisis que estamos viviendo. Lo primero, llorando. David subía llorando. Indica el dolor que él llevaba en su corazón por la traición de sus hijos, de su hijo, y la consecuencia que él sabía que podía surgir de esta batalla. Porque David entendía que tarde o temprano, él tenía que enfrentarse a sus hijos, porque había una gran cantidad de ejército que estaba respaldando al rey, a David, que era fiel a él. Y Absalón había formado su propio ejército, obviamente con aquellos hombres que de pronto no eran muy afectos de David. Y David sabía, David entendía claramente que tarde o temprano él tendría que enfrentarse en batalla dura con su ejército al ejército de su hijo. Y él sabía que eso iba a ser devastador. Lo cual hace que David esté afectado profundamente en su corazón. Por eso va llorando, sube llorando. Lo otro que encontramos es que va con la cabeza cubierta, va totalmente humillado. Él sabía que no era momento de renegar frente a la situación que se estaba presentando con su hijo, de buscar culpables alrededor, de mirar a ver de pronto qué había, en qué se había equivocado él con su hijo. No, él entendió que no era momento de hacer una cosa diferente a humillarse
delante de la presencia del Señor. El hecho de llevar su cabeza cubierta indica la humillación con que David va subiendo al monte a encontrarse con Dios. Pies descalzos, dice la palabra, pies descalzos. Ya dije que los pies descalzos solamente lo tenían o andaban así los prisioneros de guerra o los esclavos de la época, y significaba la humillación con que estos hombres eran tratados en ese momento en determinado de la vida que ellos pudiesen estar pasando. O sea, aquí demuestra David su humillación. Él iba en una condición humilde, sencilla delante de Dios. Lo otro que nos dice el versículo 30 es que todos iban llorando mientras subían, lo cual indica que el pueblo estaba unido a su líder en busca de la presencia de Dios, quien únicamente podría sacarlo de la victoria de aquella batalla inesperada, pero que de alguna manera se tendría que presentar. Es decir, el pueblo iba unido a su líder, lo respaldaba, pero también iba en la misma condición de su líder, buscando al Señor, buscando la presencia de Dios. Y hermanos, déjeme decirle algo. Esto nos da una enseñanza preciosa. Esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Y es que en el momento de las dificultades, ojo, en el momento de las dificultades, lo más importante que puede hacer cualquier persona es humillarse ante la presencia de Dios, es subir al monte a buscar a Dios, humillado, de una manera sencilla, humilde, esperando siempre que Dios sea su respuesta, que Dios sea su apoyo, que Dios sea su respaldo frente a la dificultad que pueda estar viviendo. Yo quiero decirte en esta noche, no importa la situación que tú estés pasando, no importa la dificultad que tú estás viviendo. Tengo conocimiento en estos días de personas de nuestra iglesia y de otras iglesias que debido a la situación que estamos viviendo se han quedado sin trabajo, lo cual está afectando la economía de sus casas. Hay personas que no tienen con qué pagar los servicios, hay personas que no tienen con qué pagar el arriendo, hay personas que en este momento están viviendo situación difícil. Permítame decirle, es tiempo de buscar a Dios. No es tiempo de lamentarnos, no es tiempo de renegar, ¿cierto? Ahí en las redes, estoy cansado ya de leer críticas al gobierno, críticas al presidente, que mire lo que hizo, que mire esto, que mire lo otro, la decisión que tomó, que está favoreciendo a los ricos, que los pobres están. Es decir, hay toda una serie de conceptos en un momento como este. Sí, tú puedes en este momento ponerte a renegar, echarle la culpa al que tú consideres que la tiene. Si quieres echárselas al presidente, échasela. Si quieres echársela al vecino, no sé, a la Organización Mundial de la Salud. No, yo creo que no es tiempo en este momento de buscar razones o quejas frente a lo que estamos viviendo. Todos estamos pasando por situaciones difíciles. Es tiempo de subir al monte. Yo te invito a que subas al monte conmigo, llorando, humillado delante de la presencia de Dios. Es tiempo de subir al monte. Yo creo que Dios ha permitido esto para que nos demos cuenta que hay que hacer altos en la vida y subir a ese monte, encontrarnos con Dios en la quietud de nuestro hogar, en la quietud de nuestra familia. Sí, muchas veces toca subir al monte. ¿Para qué? Para poder alcanzar un
nuevo, un nivel espiritual más alto que Dios espera de nosotros. Dios espera de ti, Dios espera de mí. Cada día un nivel espiritual mucho más alto. Y a veces Dios permite este tipo de situaciones para que nosotros entendamos que necesitamos subir el nivel espiritual en que está nuestra vida. Posiblemente tenemos que darnos cuenta que nuestra vida espiritual no era la mejor en estos tiempos. Tal vez ya le estábamos dando cabida a situaciones que estaban afectando mi relación con Dios, la lectura de palabra, mis tiempos de oración, mi relación con Dios, el evangelismo al cual Dios me ha llamado a hacer. Es posible que tu vida y mi vida estuvieran afectadas ya de una manera tremenda espiritualmente. ¿Y qué está permitiendo Dios en medio de esto? Para que nosotros subamos de nivel espiritual, para que dejemos, como predicaba yo hace 8 días, para que dejemos ese tiempo de haber abandonado el primer amor y volvamos a una relación perfecta y directa con Dios. Permíteme decirte algo. Si quieres tener triunfos, grandes triunfos sobre batallas, sobre grandes batallas, solamente las batallas se ganan en lo sobrenatural. No hay otra manera. Las batallas se ganan en lo sobrenatural. Y la iglesia del Señor en este momento necesita estar en un ambiente sobrenatural, no natural. Lo natural no conduce a nada. Necesitamos estar en lo sobrenatural. Y si tú quieres estar en lo sobrenatural, tienes que subir al monte a encontrarte con Dios. ¿De qué manera? Llorando, humillado, humilde delante de Dios. De esa manera. Ahora, yo te invito a que veamos el versículo 32. El versículo 32 dice: y cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar a Dios, he aquí Usaí, arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Entonces aquí nos surge una pregunta muy importante. ¿A qué subió David al monte? Y la respuesta la encontramos allí en el versículo 32. David subió a adorar a Dios. David sabía. David era un hombre que había tenido a través de su vida una relación hermosa con Dios. Él sabía que si quería salir de este lío, de esta dificultad, únicamente tenía que buscar a Dios. No había otra razón. No había otra manera. David entiende: quiero tener un triunfo más en mi vida. Únicamente, como ha ocurrido en tiempos pasados, buscando a Dios. Buscando a Dios. No más. Entonces él sube al monte ¿a qué? A adorar a Dios. A darle a Dios la exaltación. No sube a reclamarle a Dios: Señor, te he servido toda mi vida. Señor, en mi reinado ha dependido 100% de ti. Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué permites que mi hijo se me rebele? No, David no subió a eso. Él no subió a hacerle ningún tipo de reclamo. A veces cuántos reclamos les hacemos a Dios por las cosas que tenemos que enfrentar. Tal vez usted en estos tiempos en los cuales está pasando una situación económica, posiblemente en su momento de desespero le habrá dicho: Señor, ¿por qué has permitido esta pandemia? ¿Por qué? Para que mire, nos quedemos sin empleo, estamos, Señor, aguantando. Bueno, ¿qué puede usted decirle? Tal vez le habrá dicho: no, es tiempo de adorar a Dios, no de quejarse, no de echarle la culpa a nadie ni a Dios. Subió al monte a adorar. ¿Por qué? Porque es que la verdadera adoración trae grandes bendiciones a nuestra vida y a los demás. Permítame nombrar solo 5. Ojo, no son las únicas. No son las únicas bendiciones que trae la adoración.
puede encontrar muchas más. Lo primero que trae la adoración es bendición a la vida. Si tú quieres tener una vida de bendición, adora a Dios. Adora a Dios con todo tu corazón. Permíteme leer este texto en Deuteronomios 11, versículos 13 al 15. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, ojo, la respuesta: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en el campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Bendición cuando se adora a Dios con el alma, con el espíritu, con todo el corazón. Cuando adoramos a Dios, viene la bendición. A veces pienso sobre esto que está ocurriendo, y lo he dicho muchas veces. Dios tiene que llamar la atención del hombre de cualquier manera. Y creo que Dios nos está llamando la atención. Lo segundo que tú encuentras cuando adoras a Dios es que Dios se convierte en un guía. Él guía tu vida. Él guía todo. Mire Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, ojo, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí la iglesia estaba tomando una decisión muy importante, y ellos necesitaban ser guiados por Dios. Guiados por Dios, no tomar su propia decisión, sino la decisión de Dios. Y simplemente adoraron a Dios, buscaron a Dios en ayuno, y dice que el Espíritu Santo inmediatamente se reveló y les dijo: apárteme a Saulo y apárteme a Bernabé, y yo los voy a utilizar para lo que los he llamado. Lo tercero que tú encuentras cuando adoras a Dios: liberación. Este pasaje es lindo, usted lo conoce si estudia la Escritura. En Hechos 16, 25 y 26 dice: estando Pablo y Silas en la cárcel, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, es decir, adoraban a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Tremendo, ¿no? Tremendo aquí. Pablo y Silas adorando a Dios allí en la cárcel. ¿Y qué hace Dios? Rompe las cadenas. Rompe las cadenas. Déjame decirte, ¿quieres tener liberación? ¿Quieres estar libre? ¿Quieres estar sin cadenas? Sin nada que ate tu vida. Adora a Dios. Busca a Dios en adoración. Y entonces tu vida va a ser totalmente libre. ¿Qué más encontramos con la adoración a Dios? Gozo. Entraré, dice Salmo 43, 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Oh Dios mío. Gozo, si quieres tener una vida gozosa aún en medio de esta dificultad, yo te digo, adora a Dios. Sube al monte y adora a Dios. En quinto lugar,
un sentido de la presencia de Dios. Segunda de Crónicas 5:13 y 14 dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompeta y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Ojo, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿No te parece hermoso? Esto es precioso. Tú podrás decir: bueno, pero es que eso fue en la antigüedad. Dios es el mismo hoy. Es el mismo de la antigüedad. Es el mismo Dios de esta posmodernidad. Aunque muchos no lo quieren creer. Muchos no quieren creer que ese Dios de la antigüedad es el mismo Dios de hoy. Pero es el mismo Dios. Si tú le adoras, si tú le cantas, si tú le buscas, simplemente vas a sentir la presencia de Dios en tu familia, en tu casa, en tu vida. Porque la presencia de Dios se encuentra solamente en adoración. Y en sexto lugar, cuando adoramos a Dios, nosotros tenemos un sentido más profundo del señorío de Cristo. Filipenses 2:9 al 11, un pasaje muy conocido, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí lo que nosotros encontramos es la exaltación de Cristo, la posición que tomó Cristo por su sacrificio en la cruz. Y esa posición, esa exaltación le da sentido al hecho de tener a Cristo en mi corazón. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, entonces el señorío de Cristo es el que gobierna mi vida, porque Él merece ser exaltado, porque Él merece ser adorado. Nota, son 6 aspectos, pero encuentras mucho más: bendición, guía, liberación, gozo, un sentido de la presencia de Dios, un sentido más profundo del señorío de Cristo. Por la alabanza, por la adoración, las personas pueden ser sanas, pueden ser libres. Por la adoración, el poder de Dios puede caer en una familia, en una bendición. Y por la adoración de a Dios, tú puedes encontrar hoy respuesta a tus dificultades. La Biblia nos enseña una y otra vez que nosotros fortalecemos nuestras fuerzas adorando a Dios. Hoy hablaba con alguien por teléfono, un amigo muy querido, muy especial, que obviamente está viviendo la cuarentena y el hecho de estar allí en su casa, pero me decía: ya estoy preocupado, ya estoy angustiado, y me contaba algún tipo de dificultad que estaba viviendo en su vida. Y muchas personas, de pronto en este momento, sus fuerzas ya comienzan a sentirse menguadas, a sentirse abatidos. Déjeme decirle, es tiempo de renovar nuestras fuerzas, es tiempo de levantarnos, es tiempo de adorar a Dios. ¿Para qué? Para que nosotros contemplemos su grandeza, su poderío, en vez de detenernos a mirar los problemas. ¿Cuántos se quedan mirando los problemas cuando realmente podemos mirar a Dios y el problema puede ser resuelto? David subía a la cumbre del monte, a la cuesta, a la cumbre.
Él quería llegar a la cima más alta del monte. Porque es que cuando uno llega a la cima más alta del monte, esto quiere decir que uno llega a la presencia de Dios. Y eso es lo que hay que buscar hoy. Llegar a las alturas espirituales. Porque en las alturas espirituales es donde se construyen las fortalezas. Es donde uno encuentra el lugar de protección. Es donde la adoración se convierte en cobertura para uno, en defensa para uno. Dios se levanta a nuestro favor allá en las alturas, buscando a Dios en la quietud de nuestra casa en este tiempo. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que yo te llamo en esta noche, a que te unas a mí, a subir al monte, a estar en la presencia de Dios. Y termino con esto. Las dificultades deben conducirnos a la victoria. Las dificultades no son el problema. El problema es qué actitud vas a tomar tú o voy a tomar yo frente a esas dificultades. Y déjame decirte algo en esta noche. Y por favor, créelo. Créelo. Esas dificultades tienen que llevarte a la victoria. Nos conducen a la victoria. Después de la adoración y de la dependencia total a Dios, David, ojo, un hombre curtido en la guerra, un hombre que estaba hecho para eso, traza una estrategia para enfrentar la dificultad. Ojo, después de que él adora a Dios, después de que él se encuentra con Dios y siente la presencia de Dios, entonces él recibe de Dios qué es lo que va a hacer frente al problema. Es la respuesta de Dios. Y tú puedes leer, no tengo tiempo. Ocurren cosas extraordinarias que usted encuentra en los capítulos 15, 16, 17 y 18. Allí se le narra, te narra la Biblia todo lo que David hizo. Y solo lo pudo hacer con la mano de Dios sobre él. Él obtuvo la victoria. Él recuperó el reinado. Mire que finalmente en el capítulo 18, en la gran batalla donde el ejército de Absalón era más numeroso, David sale victorioso. Su hijo dolorosamente muere. Ahitofel, que se había rebelado contra David, se ahorca. David vuelve a Jerusalén y nuevamente se sienta en el trono de Israel para seguir gobernando. Dios le da la victoria sobre sus enemigos. Y cuando Él le da la victoria sobre sus enemigos, entonces Él le da la gloria a Dios. Si tú quieres saber cuál era la condición que David sentía en ese momento, yo te invito a que leas el Salmo 3, que lo escribe David en este momento en el cual está viviendo la rebelión de su hijo Absalón. El Salmo 3. Y yo quiero terminar justamente leyendo ese Salmo. El Salmo 3. Yo quiero que lo busques allí en tu Biblia. Y ojalá lo leas conmigo para terminar este estudio, porque nos da una descripción claramente de lo que estaba viviendo David. David fue empujado por los problemas hacia el monte. Y yo te pregunto, ¿tú qué harás? ¿A dónde te empujarán los problemas? Tal vez las dificultades que estás viviendo, a quejarte, a echarle la culpa a alguien, a entrarte en depresión, a creer que ya el mundo se acabó. No, yo te invito a que hagas como David y subas al monte. Sube conmigo al monte. Sube conmigo al monte. Adora a Dios y Dios te dará la victoria. Concluyo con esto. Salmo 3.
Dice oración matutina de confianza. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Y escúchame lo que escribe David. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos tú quebraste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Padre, muchas gracias en esta noche. Bendito seas, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Palabra que necesitamos en este tiempo, Señor. Oh, cuánto necesitamos ser animados por la palabra. Y la palabra, Señor, en esta noche nos anima, nos insta a subir al monte, a una nueva dimensión en Dios. La palabra nos lleva esta noche, Señor, a entender que esto lo ganaremos en lo sobrenatural. Oh Dios, permítenos, Señor, en esta noche entender que no podemos estar más aquí, en la ladera, en la llanura. Hay que subir al monte, a encontrarnos contigo, a adorarte, a alabarte, para que tu presencia, Señor, realmente cubra todo este mundo, Señor, librándolo, Señor, de toda esta angustia que el mundo está viviendo. Padre, gracias, porque hoy pudimos entender, Señor, que así como David obtuvo la victoria, Señor, tú vas a dar la victoria a todos los hermanos que hoy están pasando por alguna dificultad. Y oro por ellos, Señor. Clamo en esta noche por ellos, oh Dios de la gloria. Clamo para que tú bendigas a aquel, Señor, que de pronto se quedó sin trabajo. Dios, que tú le proveas un mejor trabajo. Clamo por el que está, Señor, teniendo una economía difícil en su vida. Clamo por aquel, Señor, que de pronto se le está acabando la provisión en su casa. Clamo, Señor, por aquel que de pronto está enfermo, inclusive de esta situación, oh Dios. Clamo, ruego y suplico en esta noche, Señor, para que tú seas propicio a la necesidad de cada uno de las personas que hoy nos está escuchando y viendo. Que tú seas la respuesta, Señor, de una manera especial. Oh Dios de la gloria, que realmente nosotros podamos tener una respuesta en aquel que llevó todas nuestras dificultades en la cruz del Calvario. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Permite, Dios de la gloria, que aún en medio de estas situaciones te adoremos y toquemos tu corazón para que encontremos en ti la ayuda y el socorro y el oportuno socorro para nuestras dificultades.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. En este momento quiero bendecirlos de una manera especial. Hermanos que me están escuchando, la verdad no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar así. Hasta este momento las cosas no son tan promisorias como se dice. Posiblemente lo que se está escuchando es que el resto de este año va a ser difícil que podamos tener reuniones masivas, pero que todo depende de cómo evolucione la situación aquí en el país. Oremos, hermano, oremos, por favor. Estemos unidos en oración. Yo sé que ya muchos esta semana volvieron a sus labores. Dios los bendiga y Dios los guarde. Seguramente otros volverán la otra semana y así hasta que vayamos restableciendo las cosas. Pero en cuanto a la iglesia, no se preocupen, estaremos bendiciéndolos a través de la palabra. Oremos que el Señor nos revele qué es lo que Él quiere. Posiblemente Él querrá que nos comencemos a reunir en casa para invitar personas a que conozcan de la palabra, o simplemente hemos perdido la visión de la iglesia primitiva que hacía los cultos en casa para que más gente conociera del Señor, y a lo mejor el Señor quiere llevarnos a esto. Señor, danos la respuesta de lo que tú quieres. De todas maneras, amados, les amo con todo mi corazón, les llevo en mi corazón y espero abrazarlos muy pronto. Que Dios les bendiga a todos, Ricardo.